Buenas noches, estimados televidentes. En el programa de hoy vamos a seguir analizando en el tema de la geopolítica la relación de Estados Unidos y China, sobre todo, en el marco de eso que se ha llamado la guerra comercial entre ambos países, y a la vez vamos a tocar esa rivalidad entre las dos grandes potencias económicas del mundo relacionada con el tema de Centroamérica y El Salvador. Al respecto hay que decir que, según las últimas informaciones que estamos viendo en diferentes medios de prensa, se hace cada vez más cercana la posibilidad de que la guerra comercial entre esas dos grandes superpotencias mundiales se vaya a dar de una manera, digamos, aguda, lo que llevaría, como habíamos dicho anteriormente, a lo que algunos ya vienen llamando una guerra fría desde el punto de vista comercial. ¿Por qué planteamos esto? Estamos viendo que la retórica de ambos gobiernos, casi siempre en el caso de Estados Unidos, en boca incluso del propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el caso de China, por sus principales voceros, realmente el presidente chino y primer secretario del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, no se pronuncia directamente, pero en la retórica de ambos gobiernos, está predominando más la confrontación que el llegar a un entendimiento, a un acuerdo. Es cierto que se ha planteado la posibilidad de que se hagan conversaciones entre ambos países. Yo quiero recalcar al respecto que hayan conversaciones no implicaría que se pueda mitigar esta confrontación entre ambos países, porque ya han habido reuniones anteriores donde aparentemente se llegaba a acuerdo entre las dos partes, y prácticamente días después, por un tuit o por el señalamiento de algunos de los principales funcionarios de la administración Trump, todo lo que se había acordado o lo que supuestamente se había acordado quedaba en entredicho, e incluso lo relacionado a los aranceles, que es una de las variables que más se analizan entre politólogos de diferentes regiones del mundo, se sigue manteniendo de que Estados Unidos ha elevado 25% de los aranceles a productos chinos por una cantidad de 250.000 millones de dólares, y China ya en estos días pasados recientes a la vez ya ha impuesto los mismos aranceles a productos estadounidenses por el valor de 60.000 millones de dólares. Por lo tanto, la confrontación sigue avanzando. En el caso de, el último punto que muestra esta confrontación, ya relacionado a la superempresa tecnológica china de Huawei, todo parece indicar que su inclusión junto con otras empresas chinas en entidades que no pueden negociar con o no pueden mantener contactos económicos, vínculos económicos con entidades estadounidenses, la creación de una lista dada ya y ofrecida por el Departamento de Comercio y por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. A la vez China también tiene una lista que, después de los aranceles en 60.000 millones de dólares a los productos chinos, ahora prácticamente se va también a poner una lista por China en respuesta a lo que está haciendo los Estados Unidos. En esto también yo creo que hay que ser justo. Estados Unidos es el que está implementando estas medidas, y China, en una retórica que en un primer momento fue muchas veces conciliatoria, simplemente lo que ha hecho es responder a la política de Estados Unidos, respuestas que a veces entran en los marcos incluso de, ya de una confrontación fuera de los marcos comerciales. Conocemos que a través del mar de China, disputado por diferentes países, e incluso donde participa o donde Estados Unidos tiene o considera su presencia importante para una supuesta libre navegación por el mar de China, últimamente China también realizó maniobras militares
maniobras militares que siempre van a ser peligrosas maniobras militares por la cercanía de China-Taiwán y a la vez fuerzas militares estadounidenses, sobre todo fuerzas navales, que están, digamos, patrullando la región del Mar de China, lo cual agrega a este enfrentamiento comercial, digamos, una nueva o un nuevo eslabón que podría conducir a, digamos, casi que un desastre a nivel internacional si ocurriera un enfrentamiento directo ya de otro carácter entre las dos más grandes potencias económicas, y donde evidentemente Rusia también, aliada de China, la Rusia de hoy, Rusia de Putin, por su alianza con China, participaría entonces también junto con China en un hipotético enfrentamiento. Esto, repito, hace que la confrontación hoy geopolítica a nivel internacional se haga realmente aguda. Esta política a la vez se está manifestando en, digamos, primero América Latina y definitivamente también en Centroamérica y en el, digamos, en el Caribe, o sea, en toda la región de lo que se llama geográficamente el hemisferio occidental. Hay que señalar que hay recientemente un enfrentamiento también con México. Igual hay, digamos, posibles medidas de castigo contra las exportaciones mexicanas hacia los Estados Unidos, que empiezan con un 5% y que supuestamente pueden ir aumentando hasta llegar a un 25% si México no, según palabras de Donald Trump, estamos parafraseando, no detiene o no hace lo que supuestamente debe hacer para detener el flujo migratorio que desde Centroamérica y a través de México y también desde México llega a la frontera sur de Estados Unidos, y son grupos de migrantes que pasarían hacia territorio estadounidense. Al respecto, yo quiero recalcar que las cifras que hoy mismo da el gobierno de Estados Unidos, en este caso todas las instituciones relacionadas al tema migratorio, dan que la migración desde Centroamérica y de México hacia Estados Unidos, yo incluso diría que a nivel mundial ha disminuido. O sea, hay cifras que han bajado desde el momento de la asunción del poder de Donald Trump, han ido bajando, y casi que hoy se pueden situar a niveles realmente bajos, en lo que influye, en primer lugar, esa política de cero migración, así lo ha planteado la administración Trump, por el sur de los Estados Unidos, y a la vez las propias políticas mexicanas que de nuestras consideraciones se han hecho más o menos flexibles con relación a los migrantes centroamericanos hacia la frontera sur de los Estados Unidos. También habría que decir de que el gobierno del actual presidente mexicano López Obrador ha hablado de políticas de inclusión, donde incluso esos propios centroamericanos podrían trabajar en México, lo cual, de una u otra manera, si llegan a un nivel realmente destacado, traerían consigo que muchos de esos migrantes no continuaran hacia los Estados Unidos y pudieran encontrar trabajo en México, lo cual a la vez disminuiría la migración hacia el sur de los Estados Unidos. Por lo cual, los argumentos que plantea Trump, argumentos que hay que verlos realmente en poquísimo tiempo, son cuestionables desde el punto de vista que la migración sí ha disminuido hacia la frontera sur de los Estados Unidos. Sería imposible que esa migración no existiera, que esa migración parara. Es la frontera, digamos, terrestre más larga que tiene Estados Unidos después de Canadá, pero en el caso de Canadá estamos hablando de un país de eso que se ha llamado o que se llama el primer mundo. En el caso de México es la frontera terrestre más larga con un país del tercer mundo o un país que está en un proceso de desarrollo, que alberga evidentemente grandes masas de migrantes que vienen sobre todo de América, de Centroamérica, pero que también vienen de otras partes del mundo hacia los Estados Unidos. Eso es, o sea, estamos viéndolo de manera general cómo se está moviendo el tema.
en relación a estos diferentes, digamos, variables, relaciones Estados Unidos-China, relaciones de Estados Unidos-China-Rusia, relaciones incluso de Estados Unidos con México, que definitivamente es, digamos, la economía más grande en el área mesoamericana, grandes niveles de crecimiento en años anteriores, que hoy mismo se mantiene con producciones, diferentes producciones que son exportadas hacia los Estados Unidos. Hay que decir que en este momento, o sea, agregar que México es el principal, digamos, tiene las principales relaciones comerciales con Estados Unidos, o sea, los niveles, los volúmenes de exportación e importación son realmente elevados, en gran sentido favorecen, es cierto, a la economía mexicana, pero también favorecen a la economía estadounidense, sobre todo a la economía relacionada a la venta de alimentos, donde los productores estadounidenses llevan sus productos hacia México y que evidentemente trae consigo que la relación sea cada vez más fuerte. En este sentido es que hay que analizar de manera general cómo es que se está moviendo Centroamérica en estos marcos geopolíticos entre la relación de Estados Unidos con México, Estados Unidos con China, situación que analizaremos en la segunda parte del programa. Continuando con la parte anterior del programa, hay que analizar cómo de una u otra manera China ha llegado a América Latina y a Centroamérica. En el caso de América Latina, la gran producción hoy que tiene China, su gran crecimiento económico, le ha dado evidentemente grandes, digamos, una entrada de flujo de capital, lo cual hace que la economía china esté, digamos, orientada en gran parte, no solo a la inversión interna en China, sino también a la exportación de capitales, exportación que lógicamente siempre China, como cualquier país del mundo, lo haría para obtener una ganancia. En ese sentido, China ha hecho grandes inversiones en América Latina. Sería difícil encontrarse un caso en América Latina donde no haya en este momento una inversión china, inversión que crece a la vez que la inversión de los Estados Unidos, podemos decir que está estancada o está decreciendo en su relación comercial con América Latina. ¿Por qué ocurre esto? Simplemente Estados Unidos, en su política exterior, política que sobre todo ha estado marcada por diferentes, o su participación directa o indirecta en muchos conflictos internacionales, ha traído consigo que esa inversión militar sea realmente prioritaria en la historia, digamos, de los últimos 50 años, posiblemente más, de la historia de los Estados Unidos, y ha traído consigo que la cantidad de capitales que tiene Estados Unidos para invertir realmente sean menos, porque necesita vender armas, pero ¿dónde puede vender armas Estados Unidos? Va a vender armas en el Medio Oriente, sobre todo, las grandes monarquías del Golfo, o en otros lugares donde, Europa también, 1%, en otros lugares donde existen conflictos, pero realmente en América Latina la venta de armamento de Estados Unidos es extremadamente limitada, porque América Latina realmente no necesita armas. América Latina es declarada zona incluso de prácticamente de paz, de no confrontación militar, y ante eso, evidentemente lo que necesita América Latina son capitales frescos para el trabajo de su economía. ¿Quién tiene estos capitales? China. Y por eso China invierte estos capitales en América Latina. En el caso de Centroamérica, yo creería que el ejemplo primario fue el caso de Costa Rica. Hay grandes inversiones chinas en Costa Rica. Siempre se habla del famoso estadio que se construyó en Costa Rica, en la capital, San José, pero realmente no son las únicas inversiones. Hay inversiones en Costa Rica en diferentes sectores de la economía. Eso no quiere decir, por supuesto, que Costa Rica haya cambiado su posición de alineamiento hacia los Estados Unidos. Y en esto hay que analicemos desde el punto de vista de la teoría política qué significa alineamiento o qué significa no alineamiento. Hay que realmente en este momento reconocer que el mundo
como se ve desde el punto de vista de la geopolítica, está dividido hoy en esos dos grandes bandos: Estados Unidos con el occidente capitalista o democrático capitalista, y Rusia y China con otros aliados en el oriente, pero donde la alianza de ellos dos es fundamental. Esos son los principales poderes enfrentados. Los otros países que no se cuentan en uno de esos dos grupos es lo que en la teoría política se llama los países emergentes, países que están fuera de la correlación de uno u otro, países que incluso pueden no tener ni siquiera el interés de relacionarse desde ese punto de vista del enfrentamiento con Estados Unidos y China. Y esto realmente yo creería que se ve sobre todo en el tema de los países de Centroamérica. China tiene la política de que cuando va a restablecer relaciones con un país, ese país prácticamente está obligado a romper relaciones con China-Taiwán. Eso es política de China. China continental, que por cierto tiene grandísimas relaciones comerciales con China-Taipei o con China-Taiwán, o sea, las relaciones económicas son estrechísimas, pero desde el punto de vista político siempre ha mantenido esta, política de lo que ellos llaman una sola China. Y en el caso incluso de China-Taiwán hay dos partidos, donde un partido también habla de una sola China. Fíjense, otro que son realmente los nacionalistas taiwaneses, mientras otros grupos son los que están hablando de que China-Taiwán se independice de la China continental y nazca en China-Taiwán un país aparte. Pero así se mueve la política china. Esto, para el caso de El Salvador, trajo consigo que cuando se restablecen las relaciones entre El Salvador y la China continental, la China popular, automáticamente se rompieron las relaciones con Taiwán, creando realmente un conflicto, prácticamente un conflicto político al interior de El Salvador, cuando grupos políticos apoyaban una política, o su alineamiento estaba con la China continental y otros con la China Taiwán o China Taipei, y que conflicto que avanzando en su camino en el momento en que se realizan incluso las elecciones en El Salvador y es electo el actual presidente salvadoreño, Nayib Bukele. En ese momento prácticamente era como una especie de consigna o de qué se hacía de que si se volvían a las relaciones con China, Taiwán, o se volvían a las relaciones con China continental. Da la impresión, por las últimas declaraciones de miembros del gobierno o por las reuniones incluso sostenidas por el presidente de El Salvador con el vicecanciller chino, de que las relaciones con la China popular se van a mantener. ¿Esto quiere decir que El Salvador se ha alineado a China? Realmente no es así. Realmente El Salvador sigue como su política y su relación fundamental prácticamente desde principios del siglo XX, se ha mantenido una política alineada a los Estados Unidos, y yo personalmente considero que es una política que se va a mantener. O sea, hay relaciones económicas ya establecidas entre El Salvador y los Estados Unidos, 3 millones de salvadoreños en Estados Unidos. 3 millones de salvadoreños en Estados Unidos quiere decir unas remesas hacia El Salvador que, por las cifras del Banco Central de Reserva, están en alrededor de los 5.000 millones anuales, en una estructura económica salvadoreña, un modelo de servicio que, prioriza la captación de esas remesas para el buen funcionamiento de la economía salvadoreña, y eso hace que evidentemente la relación entre El Salvador y Estados Unidos se va a mantener y posiblemente se van a seguir estrechando. Eso a la vez crea una fuerte relación política entre El Salvador y los Estados Unidos. Eso realmente, desde nuestro punto de vista, dista de lo que se ha considerado que de la relación con China popular traería consigo una especie de desequilibrio. Incluso se habla de rompimiento con la política o con las posiciones de los Estados Unidos. Yo creo que un análisis desde el punto de vista académico, sin salirse de ese análisis académico, nos da que
El Salvador, el nuevo gobierno de El Salvador ha insistido, no relaciones con Venezuela, no relaciones con Nicaragua, dos países que son de una u otra manera, digamos, alineados o más alineados a la política de, digamos, de China, de Rusia. El caso de Venezuela es evidente, Nicaragua en menor medida, pero también una relación con esos países. Y también ha planteado el tema de Honduras. Yo creo que tiene otra característica diferente por lo que pasó en Honduras en el tema de las elecciones, las últimas elecciones, aparentemente fraudulentas, según la comunidad internacional, pero el alineamiento fundamental desde el punto de vista político yo creo que queda claro. Ahora, a la vez El Salvador necesita nuevas inversiones, necesita, digamos, recursos, inversiones frescas para que la economía funcione y para que la economía crezca. Y en este sentido hay que tener en cuenta que cualquier país del mundo, para funcionar su economía, necesita de inversiones extranjeras. De acuerdo al tamaño de la economía se pueden necesitar 500 millones, 1.000, 2.000. Lógicamente, si hay mayores inversiones es mejor, y realmente en el mundo de hoy que estamos viviendo desde el punto de vista económico, digamos, dejemos fuera el tema de la política, China es el país que cuenta con los mayores recursos, digamos, monetarios para hacer inversiones en El Salvador. Y yo creería que ahí está el límite de la relación, o el límite de la relación que de una u otra manera establecería el gobierno de El Salvador, el nuevo gobierno de El Salvador, con China y los Estados Unidos. Es algo así como dos tablas. Hay politólogos que hablan incluso de es una teoría de como un sándwich, y los países, nuestros países están en el medio. A las orillas están las grandes potencias que empujan, ¿no? Lo que se necesita es no ser aplastado en el medio, sino saber jugar de la manera más inteligente con lo que se quiere de ambos, digamos, en esta gran confrontación, y donde yo estoy convencido que el gobierno de El Salvador buscaría que se priorice el tema del interés nacional del salvadoreño, en este caso el interés de la mayoría de los salvadoreños, del pueblo salvadoreño, en que haya un crecimiento económico y que a la vez haya una estabilidad política en el país. Hasta aquí este programa. Muchas gracias y nos vemos el próximo domingo.